En algún lugar del Atlántico, el lecho marino se convirtió en una tumba sin nombre para hasta 2 millones de personas. Mujeres, niños arrojados por la borda, algunos muertos por enfermedad, otros aún aferrándose a la vida. Durante un viaje tan brutal, que los barcos podían deshacerse de los cuerpos en mar abierto y seguir navegando como si nada hubiera pasado. Entre comienzos del siglo XVI y la década de 1860, aproximadamente de 12 a 13 millones de africanos fueron cargados en barcos europeos y transportados a través del Océano Atlántico, en lo que se convirtió en una de las migraciones forzadas más grandes de la historia humana. 10 a 11 millones sobrevivieron para volver a ver tierra. El resto pereció durante un viaje que podía durar desde 6 semanas hasta 3 meses. Y para muchos que sobrevivieron la travesía, la muerte aún llegaba poco después, durante las primeras semanas y meses de esclavitud o más tarde, después de años de trabajo forzado. ¿Cómo comenzó la trata transatlántica de esclavos y por qué? Spice, shoe, shirts and harness se produce del azúcar y antes del Caribe, se por la costa atlántica de África en el siglo XV, una en la que los barcos exploraban cada vez más lejos cada año, mapeando las corrientes y buscando nuevas áreas para el oro, las especias y socios comerciales. Lo que estaba por venir no comenzó como un plan maestro completamente formado para poblar las Américas. Comenzó como una serie de pasos más pequeños, cada uno rentable, hasta que se unieron para formar un sistema. Todo comenzó con una sola mercancía que la mayoría de nosotros damos completamente por sentada hoy en día: azúcar. La economía de la carga humana. En el siglo XV, el azúcar era un lujo en gran parte de Europa, consumido principalmente por las élites. Lo llamaban oro blanco, y el nombre no era una exageración. Algunos incluso lo vendían como medicina. Los reyes lo ofrecían como regalos diplomáticos. Y como cualquier mercancía preciosa y escasa, creó una demanda insaciable entre aquellos lo suficientemente ricos como para probarla. Pero la demanda de azúcar por sí solas no creó un sistema de esclavitud. El ingrediente que faltaba era más práctico. Un nuevo tipo de producción que requería una fuerza laboral controlable todos los días y a gran escala. Europa ya tenía experiencia con la esclavitud y el trabajo forzado alrededor del Mediterráneo. Pero el Atlántico cambió la ecuación porque estas nuevas colonias tenían tierras y molinos, pero no suficientes trabajadores. En la década de 1440, los viajes portugueses empezaron a traer cautivos africanos a Portugal. Al principio, esto aún no era un flujo constante hacia las plantaciones. Los cautivos podían ser tomados en incursiones y acuerdos, o incluso rescatados mediante pago de rescate. Podían ser utilizados para labores domésticas, exhibidos como símbolo de estatus o vendidos para obtener ganancia. Un momento podría verse como un vistazo simbólico de hacia dónde podría llevar esto. 4. Un gran grupo de cautivos fue llevado a Lagos, Portugal, y vendido públicamente, según lo describió un cronista real portugués. No fue el primer caso de esclavitud. Y no fue la primera vez que africanos fueron esclavizados en Europa, pero mostró algo crucial. Un viaje podía regresar con personas, y esas personas podían convertirse en dinero una y otra vez. Pero las incursiones eran arriesgadas e impredecibles, y provocaban una resistencia feroz. Así que en lugar de intentar capturar personas directamente en grandes cantidades, los operadores portugueses cada vez más compraban cautivos a través del comercio costero, utilizando intermediarios locales y autoridades tóficas que controlaban el acceso a los mercados en la costa. Los puestos comerciales y los contratos hicieron que el suministro replaque las incursiones esporádicas. Ahora conecta eso con el azúcar. El azúcar no era solo un cultivo. Era un proceso industrial que dependía de tiempos precisos. Corta la caña, tritúrala rápido, hiérvela rápido, envíala rápido. Eso requería una gran coordinación y largas horas de trabajo, especialmente durante la cosecha. Eso llevó a los inversionistas a preferir mano de obra que pudieran obligar a trabajar según el horario, no mano de obra que pudiera irse. Este es el punto en el que los cautivos dejaron de ser una carga ocasional. Las inversiones fijas en tierras, molinos, calderas e irrigación solo valían la pena si la mano de obra podía manejarlas. Una vez que los plantadores vieron que el trabajo forzado podía hacer rentable el azúcar en las islas atlánticas, el modelo se convirtió en algo que podían replicar y exportar.
Los portugueses y otros intereses ibéricos estuvieron entre los primeros en escalar la producción de azúcar en el Atlántico. Para el siglo XV, ya habían establecido plantaciones de azúcar en las islas atlánticas frente a las costas de África. Madeira, las Islas Canarias, bajo dominio castellano, con el desarrollo de plantaciones influenciado por capital ibérico, italiano y Santo Tomé, Rey. Estas islas fueron la base de lo que se convertiría en el sistema agrícola más rentable de la historia humana hasta ese momento. Mall of Land. Monocultivo a gran escala, trabajo intensivo, máxima extracción de valor tanto de la tierra como de los trabajadores. Para el siglo XVI, ese modelo de plantación atlántica saltó a las Américas. Primero a Brasil portugués, donde el azúcar y la esclavitud crecieron rápidamente y luego por todo el Caribe, mientras los rivales europeos luchaban por la tierra, los ingenios y los mercados. En el Caribe inglés, el cambio se volvió explosivo en la década de 1640, cuando Barbados se volcó completamente al azúcar y se convirtió en una de las primeras economías totalmente basadas en el azúcar y la esclavitud en la región. Esta revolución del azúcar no solo aumentó la demanda. Esto cambió las reglas del comercio y la economía. Para proteger esa inversión, las colonias empezaron a establecer la esclavitud en la ley, endureciéndola hasta convertirla en un sistema permanente y hereditario. Las horas eran interminables. Durante la temporada de cosecha, los trabajadores podían laborar 18 horas al día, 7 días a la semana durante meses seguidos. El sol caribeño era implacable. Las condiciones eran tan brutales que los dueños de las plantaciones a menudo trataban la mano de obra esclava como reemplazable. Y en muchas colonias, la mortalidad seguía siendo tan alta que las muertes superaban los nacimientos durante algunos periodos. Y ahí radicaba la crisis. La fuerza laboral era catastróficamente insuficiente. Cuando Cristóbal Colón llegó a la Española en 492, la población indígena taína era de entre 250,000 y 1 millón de personas. En menos de 50 años, las enfermedades, el exceso de trabajo y la violencia habían reducido esa población a una pequeña fracción de su tamaño original antes del contacto. El mismo patrón se repitió en todo el Caribe y Brasil con una consistencia devastadora. La viruela, el sarampión, el tifus y la influenza arrasaron con poblaciones que no tenían inmunidad a las enfermedades europeas. Incluso donde los pueblos indígenas fueron esclavizados y obligados a trabajar, la mano de obra se redujo rápidamente debido a la muerte, la huida y la desorganización. Y los plantadores seguían exigiendo una fuerza laboral más grande y confiable de la que la región podía proporcionar. Los españoles intentaron importar trabajadores europeos, trabajadores por contrato que trabajarían durante un número determinado de años a cambio del pasaje al Nuevo Mundo. Pero los europeos también sufrían una mortalidad extremadamente a muchas zonas tropicales de plantaciones sucumbiendo a enfermedades tropicales como la fiebre amarilla y la malaria, contra las cuales tenían poca resistencia adquirida. Las tasas de mortalidad eran asombrosas. Los dueños de plantaciones necesitaban una fuerza laboral que pudiera sobrevivir al ambiente de enfermedades del Caribe mientras soportaba las brutales condiciones del cultivo de azúcar. Y encontraron esa fuerza laboral en África. En parte, esto se debía a que muchos africanos provenían de regiones donde la malaria y la fiebre amarilla eran comunes, por lo que las poblaciones a menudo tenían más resistencia adquirida. Y en el caso de la malaria, algunos grupos también tenían rasgos genéticos que ofrecían protección parcial. Tendían a sobrevivir en entornos donde muchos europeos y americanos indígenas morían. Sí, y una vez que las economías de plantaciones se expandieron, los plantadores descubrieron que comprar africanos esclavizados a través de las redes comerciales Atlantics podía ser las redes comerciales más controlable y a largo plazo que depender de otros. Para asegurar esa mano de obra en el futuro, las colonias crearon leyes que hicieron la esclavitud permanente y hereditaria, y reforzaron ideas raciales que definían a los africanos como inferiores y como propiedad. Exploración en África. En su mayoría, los europeos no se aventuraban al interior de África para capturar esclavos ellos mismos. No podían hacerlo con facilidad ni con seguridad en gran número. El entorno de enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y la enfermedad del sueño mataba a muchos antes de que pudieran establecer una presencia significativa más allá de la costa. Las tasas de mortalidad europeas en África Occidental
Los portugueses aprendieron esta lección temprano. En la década de 1440 intentaron incursiones directas a lo largo de la costa de Armados a tierra. Se encontraron con una feroz resistencia y enfrentaron grandes pérdidas y límites prácticos, y muchos de los intentos de incursión no lograron asegurar un suministro constante. Así que los europeos aprendieron. Dejaron de intentar hacer incursiones, en su lugar, empezaron a comerciar. Optar por el comercio no significaba que fuera justo, significaba un método distinto, uno que podía ampliarse a gran escala. A lo largo de la costa, los europeos construyeron o ampliaron puestos comerciales fortificados, lugares diseñados para almacenamiento, negociación y control de las rutas marítimas. Algunos comenzaron como puestos dedicados al comercio de oro, centros del comercio de esclavos. Por ejemplo, Elmina, construida por los portugueses en 1482 para proteger el comercio de oro, después se convirtió en uno de los puntos clave más importantes del comercio atlántico de esclavos bajo sucesivas potencias europeas. Fuertes y castillos cercanos como Cape Coast cumplieron funciones similares a medida que el volumen aumentaba. Pero estos fuertes no se extendían hacia el interior como los imperios modernos. En muchas regiones, los europeos dependían de intermediarios africanos, élites costeras, corredores, intérpretes y redes de comerciantes, a las personas que se movían desde las rutas del interior hacia la costa. Los barcos a menudo esperaban semanas o meses mientras se reunían a los cautivos, se negociaban los precios y los bienes de trueque, circulaban por la economía local. ¿Y con qué se pagaba por los cautivos? Keks, tassels, una gran variedad de bienes de comercio. Funcionaban como moneda, textiles, barras de metal, pólvora, armas de fuegos y en muchas regiones formas especializadas de dinero utilizada, incluyendo objetos de cobre o latón y concha. El punto es que para cuando un cautivo llegaba a la costa, ya había pasado por una cadena de transacciones donde la vida humana se convertía en mercancía. Esta es una de las razones por las que el comercio se volvió tan difícil de detener después. No fue un solo momento, era una red. Rutas, intermediarios, mercados costeros, fuertes, horarios de envío y relaciones de crédito se repetían una y otra vez con brutal eficiencia hasta que se volvió un hábito. Las personas esclavizadas que abordaban esos barcos con destino a las normalmente habían sido capturadas lejos de la costa, a veces a cientos de millas en el interior de África. Habían sido tomadas como prisioneras en guerras, entre reinos o tribus rivales y vendidas como castigo, por crímenes reales o inventados, o capturadas enredadas. Una compleja red de comerciantes africanos, intermediarios y líderes políticos controlaba esta cadena de suministro desde el interior hasta la costa. Por ejemplo, el reino de Dahomey, que alcanzó prominencia a principios de 1600 en la meseta de Abomey. Cuando el rey Agha conquistó la ciudad costera de Ouidah en 1727, obtuvo acceso directo a los comerciantes europeos y sus mercancías, especialmente armas de fuego. Este acceso transformó su reino. El comercio de esclavos se convirtió en el motor económico que impulsó la expansión de Dahomey, proporcionando la riqueza para comprar armas europeas y los cautivos militares para vender a cambio de más armas. Las famosas amazonas de Dahomey, las Agoji, como se les llamaba correctamente, realizaban incursiones en territorios vecinos donde capturaban a miles de hombres, mujeres y niños para venderlos a los barcos europeos que esperaban en el puerto de Ouidah. Las costumbres anuales de Dahomey, la ceremonia religiosa y política más importante del reino, incluían ejecuciones rituales de prisioneros de guerra, pero también la venta de miles más a comerciantes europeos. Según algunas estimaciones, Dahomey suministró una gran parte de los cautivos exportados desde la bahía de Benín durante ciertas décadas. El Imperio Oyo, al este, era aún más poderoso y estaba profundamente involucrado en el comercio de esclavos. La caballería de Oyo le daba al imperio una gran ventaja, porque sus caballos podían sobrevivir en las regiones de sabana, donde el responsable de transmitir la enfermedad del sueño no prosperaba. Para la década de 1730, Oyo había obligado a Dahomey a convertirse en su tributario y controlaba gran parte del comercio de esclavos que pasaba por la bahía de Benín. La riqueza del imperio provenía en gran parte de su papel como intermediario entre las regiones productoras de esclavos del interior y los comerciantes europeos en la costa.
La Confederación Ashanti surgió de las regiones boscosas de lo que hoy es Ghana. Inicialmente construida sobre el oro, la Costa de Oro tenía un nombre muy apropiado y Ashanti controlaba algunos de los yacimientos de oro más ricos de África Occidental. La Confederación recurrió cada vez más al comercio de esclavos a medida que la demanda europea explotó en el siglo XVIII. Las guerras de expansión de Ashanti produjeron miles de cautivos. Esos cautivos generaban ganancias cuando se vendían a los comerciantes europeos. Esas ganancias se usaban para comprar más armas de fuego para más guerras de expansión. Era un ciclo autorreforzante de violencia y comercio. Un rey africano que se negaba a vender cautivos a los comerciantes europeos veía cómo sus vecinos se armaban con armas europeas mientras su propio ejército se estancaba. Veía cómo su pueblo era atacado por esos vecinos mejor armados, perdía territorio, súbditos y eventualmente su poder. Pero debemos tener cuidado de no caer en la trampa de una falsa equivalencia. El hecho de que algunas élites africanas hayan participado y se hayan beneficiado del comercio de esclavos no distribuye la responsabilidad moral de manera equitativa entre todas las partes ni disminuye las acciones fundamentales. Antes de la llegada de los europeos, la esclavitud en África era muy diferente dependiendo del lugar y la época. En algunas sociedades, las personas esclavizadas podían ser integradas en los hogares y a veces ganarse la libertad con el tiempo. En otras, la esclavitud era más dura, se heredaba de generación en generación y estaba marcada por una fuerte explotación. Pero no era idéntica a lo que se desarrolló en las Américas, en la que los seres humanos eran legalmente definidos como propiedad que podía ser comprada y trabajada hasta la muerte, con ese estatus degradado pasando automáticamente a cualquier hijo que pudieran tener. Esto era esclavitud industrial, organizada a una escala y con una intensidad que no tenía precedentes en el mundo atlántico. Y no fue solo violencia, se convirtió en ley. Por ejemplo, en las colonias inglesas, las sociedades esclavistas empezaron a plasmar la esclavitud en códigos legales que trataban a las personas esclavizadas como propiedad mueble. Barbados emitió un importante código esclavista integral en 1660 y uno ayudando a definir la esclavitud como un sistema de propiedad y control. En la colonia de Virginia, una ley de 1662 respondió una pregunta escalofriante. ¿Un niño nacido de una madre esclavizada sería libre o esclavizado? Al declarar que los niños serían esclavos o libres según la condición de la madre. Esa sola regla ayudó a asegurar la esclavitud en el futuro. Convirtió a los hijos de mujeres esclavizadas en propiedad legalmente reproducible y ayudó a crear la diferencia demográfica entre Norteamérica y muchas colonias azucareras. Parte 3. El Triángulo. Para ver cómo funcionaba esto, sigamos un viaje de principio a fin. En un puerto europeo, los inversionistas aportan capital, se contrata un capitán y el barco se llena de mercancía. Textiles, artículos de metal, alcohol, armas de fuego y otros. Estos artículos se eligen específicamente porque los intermediarios africanos y los mercados costeros los aceptarán. Después de unas semanas, llegarán a sus destinos. Luego viene la espera, frente a la costa. Los barcos pueden durante semanas mientras los intermediarios locales reúnen cautivos de las rutas del interior. Cuando finalmente llevaban a las personas a los barracones de la costa, los comerciantes inspeccionaban los cuerpos como si fueran ganado, negociaban precios y subían a la gente a la bodega. Todo el barco es una ecuación. ¿Cuántos puedes meter y cuántos sobrevivirán el tiempo suficiente para venderlos? El famoso diagrama de Brooks muestra a 454 personas bajo la regulación británica. Sin embargo, ese mismo barco había transportado antes hasta 700 personas. La segunda etapa, el pasaje medio, era la base del triángulo, transportando africanos esclavizados hacia el oeste a través del Atlántico hasta las Américas. Hablaremos de esto en detalle un poco más adelante en el video. Pero este viaje normalmente tomaba de 6 a 8 semanas bajo condiciones favorables. Sin embargo, una mala navegación, vientos contrarios y periodos prolongados de calma podían extender este cruce a 3 meses o más. La tercera etapa devolvía a los barcos a Europa transportando los productos del trabajo esclavo. Azúcar, melaza y ron del Caribe, tabaco de Virginia y Maryland, algodón del sur de Estados Unidos, café de Brasil.
Más tarde, estas materias primas alimentaron las crecientes fábricas de la Revolución Industrial. Los molinos textiles de Manchester funcionaban con algodón estadounidense recogido por manos esclavizadas. Las cafeterías de Londres servían granos brasileños cosechados por trabajadores esclavizados. Los aristócratas franceses endulzaban su té con azúcar del Caribe, producida bajo condiciones de una brutalidad casi inimaginable. Cada tramo de este triángulo era extremadamente rentable. Un barco que completaba el circuito completo podía triplicar o cuadruplicar su inversión inicial. Las ganancias eran tan enormes que atrajeron capital de toda la sociedad europea. Comerciantes, dueños de barcos, aristócratas, clérigos, universidades e instituciones benéficas invirtieron en viajes negreros. Para el siglo XVIII, solo el azúcar se había convertido en una de las mercancías coloniales más valiosas de Europa. Se cree que entre los años 1500 y 1866, aproximadamente de 12 a 13 millones de africanos fueron cargados en barcos esclistas con destino a las Américas. De esos, aproximadamente de 10 a 11 millones sobrevivieron para ser vendidos en los mercados de esclavos americanos. La diferencia pereció durante el pasaje del Medio. Passports M&Ps. Los barcos portugueses transportaron la mayor parte de esta carga humana, casi 5.8 millones de personas a lo largo del comercio. La guerra era con destino a las plantaciones de azúcar y minas de oro de Brasil. Los barcos británicos transportaron a más de 3 millones de africanos, principalmente a las islas de Jamaica, Barbados, las Antillas Menores y América del Norte. Los barcos franceses trasladaron aproximadamente a 1.3 millones en su mayoría a lo que hoy es Haití, Martinica y Guadalupe. Los comerciantes holandeses, españoles, daneses, estadounidenses y de otros países representaron el resto. La América continental española, lo que hoy es México, Perú, Colombia y Venezuela, recibió muchos menos que el Caribe, mientras que las Américas españolas en su conjunto recibieron aproximadamente 1.5 millones directamente de África. Solo alrededor de 388,000 africanos esclavizados llegaron directamente a lo que se convertiría en los Estados Unidos. Eso es menos del 4% del comercio total. Esta estadística puede sorprender a muchas personas porque para 1860 Estados Unidos tenía aproximadamente 4 millones de personas esclavizadas, más de 10 veces el número originalmente importado. La explicación se encuentra en una diferencia crucial entre la esclavitud en Norteamérica y la del Caribe. Las plantaciones de azúcar del Caribe y Brasil eran más mortales debido al exceso de trabajo, enfermedades, desnutrición y brutalidad, que sus poblaciones esclavizadas no podían reproducirse de manera natural en muchas colonias durante largos periodos. Durante algunos periodos, las muertes superaban constantemente a los nacimientos. La única manera de mantener la fuerza laboral era mediante la importación constante de nuevos cautivos de África. Saucelation Turtles esclavizadas en Norteamérica lograron un aumento natural, con nacimientos superando a las muertes durante gran parte de los siglos XVIII y XIX, influenciadas por la decantía de las políticas, el comercio interno de esclavos y el clima. Esto significaba que para la época de la Guerra Civil, la mayoría de los estadounidenses esclavizados habían nacido en Estados Unidos y tenían familias que se remontaban a generaciones en suelo estadounidense. Pero hay otro mecanismo detrás de ese crecimiento: el comercio interno de esclavos. Después de que Estados Unidos prohibió la importación de personas esclavizadas en 1808, la esclavitud se reorganizó internamente. Entre 1790 y 1860, más de 1 millón de hombres, mujeres y niños esclavizados fueron trasladados por fuerza en un enorme mercado interno, desde el Alto Sur hasta el Sur Profundo. Así que, incluso cuando el flujo atlántico se redujo para Estados Unidos, el flujo interno se amplió, alimentando la expansión del algodón y separando familias a una escala enorme. Parte 4. El Paso Medio. El viaje en sí, el Paso Medio, llevó a millones de personas lejos de todo lo que conocían hacia un destino que no podían imaginar.
Una vez en la costa africana, los cautivos eran empujados a barcos construidos con la idea de empacar la mayor cantidad de cuerpos posible bajo cubierta, mantener vivas a tantas personas como fuera posible para venderlas y hacer que el viaje fuera rentable. Se calculaba cada centímetro de espacio. Debajo de la cubierta, el espacio era realmente reducido. El techo solía tener una altura de 1,5 metros. A veces incluso menos. La mayoría de las personas no podía ponerse de pie. Muchos apenas podían zarse. Se acostaban en filas tan apretadas que el espacio de una persona podía ser de aproximadamente 1,80 m de largo y 40 centímetros de ancho. A menudo las reglas sobre el espacio se rompían y se agregaba aún más gente para obtener mayores ganancias. Los cautivos a veces se compraban en lotes controlados. Las tripulaciones obligaban a moverse, a menudo llamado bailar, no como un cuidado, sino como control de riesgos. Los cuerpos que seguían moviéndose tenían menos probabilidades de colapsar enfermedades que pudieran acabar con las ganancias. La misma lógica impulsaba la dura limpieza del barco. Raspar las cubiertas, lavar a las personas con agua de mar, cortar el cabello, revisar llagas y heridas. También había vigilancia constante. Las ataduras de hierro tintineaban con cada movimiento del barco. Los guardias vigilaban los rostros en busca de señales de coordinación porque el peligro para un capitán no era solo la enfermedad. Era un momento en que la gente se movía al mismo tiempo, la comida y el agua se medían, se limitaban y se daban a ciertas horas. Cuando llegaban las tormentas, las escotillas podían cerrarse durante horas o días, atrapando el calor y el aire abajo mientras el barco se balanceaba arriba. Incluso en los días más tranquilos, la cubierta inferior se volvía un lugar donde la noche y el día se mezclaban en el mismo ritmo. Sonidos de respiración, tos, cadenas, oraciones susurradas y llanto. Los hombres a menudo estaban encadenados en parejas y se mantenían bajo la cubierta la mayor parte del viaje, sacados brevemente bajo vigilancia. A veces se permitía que las mujeres y los niños tuvieran más libertad de movimiento. Los sobrevivientes describieron un calor que hacía difícil entrar a la cubierta inferior, el aire contaminado por desechos y vómito, y enfermedades que se propagaban rápidamente en un espacio con demasiada gente. Después de errores de navegación, largas demoras en el mar y crisis de agua o enfermedades, la gente a menudo moría y era arrojada por la borda. Y en otros casos, los cautivos que aún estaban vivos también eran arrojados al mar. Las muertes variaban. Algunos viajes llegaban con pérdidas de menos del 5%. Otros perdían el 40% o más. Y ese número es solo la parte oceánica del proceso. No incluye las muertes durante la marcha hacia la costa, en los corrales de retención costeros o después de la llegada durante los primeros meses de trabajo forzado y nuevas enfermedades. En algunas zonas de plantaciones, las estimaciones de muertes durante el primer año entre los africanos recién llegados están en el rango del 10 al 20%. El cruce tampoco significaba el fin de la separación. Al llegar, los sobrevivientes eran retenidos, limpiados y exhibidos para la venta. A menudo, las familias eran separadas porque los individuos podían venderse más rápido que los grupos familiares. Luego venía el proceso de adaptación. El periodo de adaptación que muchas colonias trataban como algo rutinario. Nuevas enfermedades, nuevo clima, nuevo trabajo, nuevos castigos y una intimidación deliberada destinada a forzar a las personas a adaptarse al orden de la plantación. Parte 5. Resistencia. Desde el momento de su captura hasta el momento de su muerte, los africanos esclavizados resistieron su esclavitud de todas las formas que les eran posibles. En cientos de viajes esclavistas hubo levantamientos documentados a bordo, una rebelión a gran escala, levantamiento coordinado, un intento de tomar el control del barco. Eso se traduce en casi 500 rebeliones documentadas durante los siglos del comercio atlántico de esclavos, y probablemente muchas más no fueron registradas. La resistencia tomó muchas formas, desde actos individuales silenciosos de desafío hasta levantamientos colectivos violentos. Algunos activos se negaban a comer, eligiendo la lenta inanición antes que la esclavitud, una decisión tan común que los barcos negreros solían llevar instrumentos especializados para forzar la comida en bocas cerradas firmemente contra la nutrición. Otros se arrojaban por la borda, prefiriendo ahogarse antes que enfrentar los horrores desconocidos que les esperaban en América. Los capitanes de los barcos respondieron colocando redes a lo largo de los costados de sus embarcaciones. Cuando surgían oportunidades, las personas esclavizadas se defendían directamente. Un levantamiento famoso ocurrió en julio de 1839 a bordo de la goleta española La Amistad.
53 africanos que habían sido transportados desde Sierra Leona lograron liberarse de sus cadenas mientras el barco navegaba de La Habana a otro puerto cubano. Su líder era un joven llamado Sengbe Pia, a quien los españoles habían renombrado como José Cinque. Trabajando en la oscuridad bajo cubierta, Pia encontró un clavo suelto y lo usó para abrir las cerraduras de sus cadenas. Luego liberó a los demás, y juntos se armaron con machetes de caña de azúcar almacenados en la bodega. Justo antes del amanecer del 2 de julio, irrumpieron en la cubierta y atacaron a la tripulación. El capitán y el cocinero murieron en la pelea. Los africanos perdonaron la vida de 2 dueños de plantaciones españoles, José Ruiz y Pedro Montes, y les ordenaron navegar el barco de regreso a África. Pero los españoles engañaron a sus captores, navegando hacia el este, rumbo a África durante el día cuando Pia podía rastrear su dirección por el sol, pero girando hacia el norte y el oeste por la noche. Después de 2 meses de este curso en zigzag, el Amistad encalló cerca de Long Island, Nueva York. Lo que siguió fue uno de los casos legales más interesantes en la historia estadounidense. El comercio atlántico de esclavos había sido prohibido por un tratado internacional años antes. Este fue un transporte ilegal como muchos otros que continuaron después de la prohibición. Los africanos fueron encarcelados en Connecticut, mientras los tribunales debatían si eran legalmente esclavos o personas libres secuestradas ilegalmente con derecho a la autodefensa. Los abolicionistas se unieron a su causa, contratando abogados y traductores, recaudando fondos para su defensa y difundiendo su historia por todo el país. El caso finalmente llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde fue defendido por el expresidente Juan Quincy Adams, quien tenía entonces 73 años y servía en la Cámara de Representantes. En un apasionado alegato de 8 horas, Adams declaró que los africanos habían sido secuestrados ilegalmente y que tenían todo el derecho natural de luchar por su libertad. En marzo de 1841 la Corte Suprema estuvo de acuerdo. Los 35 africanos sobrevivientes fueron declarados libres y donaciones privadas financiaron su regreso a Sierra Leona. El caso de la Amistad fue excepcional, ya que la mayoría de las rebeliones a bordo de barcos terminaban en una represión sangrienta y los sobrevivientes enfrentaban castigos horribles. Parte 6. La abolición y sus límites. A finales del siglo XVIII había comenzado un movimiento en Gran Bretaña que eventualmente pondría fin al comercio de esclavos en el Atlántico. Combinaba la convicción religiosa, particularmente entre los cuáqueros que habían llegado a la conclusión de que poseer esclavos era incompatible con su fe, y los cristianos evangélicos a un despertar moral similar, con organización política, argumentos económicos y algo realmente nuevo en la política occidental: campañas populares masivas que movilizaban a ciudadanos comunes para presionar a su gobierno. El abolicionista Thomas Clarkson pasó años reuniendo pruebas de los horrores del comercio. Entrevistó a miles de marineros en las ciudades portuarias de Bristol y Liverpool. Documentó las condiciones en los barcos de esclavos y la brutalidad infligida tanto a los cautivos como a la tripulación. Sacus, XX Donnens, recogió los instrumentos físicos del comercio, los grillets, los hierros para pescar, los espéculos para la alimentación forzada en impactar a la audiencia y hacerles reconocer lo que se estaba haciendo en nombre de su nación. Olaudah Equiano, quien compró su propia libertad después de años de esclavitud, escribió una autobiografía que se convirtió en uno de los libros más vendidos de su época. La interesante narración de la vida de Olaudah Equiano le dio un rostro humano a los millones que habían sufrido en el comercio, describiendo con detalles vívidos y horripilantes su captura en África, su transporte a través del Atlántico y sus años de esclavitud antes de finalmente obtener su libertad. El libro tuvo 9 ediciones durante la vida de Equiano y fue traducido al holandés, alemán y ruso. Y luego estaba Guillermo Wilberforce, el miembro del Parlamento que se convertiría en la cara pública del abolicionismo británico. Era un anglicano adinerado que había experimentado una conversión evangélica. Guillermo Wilberforce hizo de poner fin al comercio de esclavos la misión de su vida. Año tras año presentaba proyectos de ley para abolir el comercio.
Año tras año, el Parlamento los rechazaba, ya que el poderoso grupo de presión de las Indias Occidentales, los dueños de plantaciones, comerciantes e inversionistas cuya riqueza dependía del trabajo esclavo, se movilizaba para proteger sus intereses. Pero la opinión pública estaba cambiando. Se recogieron cientos de miles de firmas en campañas que exigían el fin del comercio de esclavos. Los boicots al azúcar se extendieron cuando los consumidores se negaron a comprar productos manchados por el trabajo esclavo. Poetas, artistas y escritores se sumaron a las causas, haciendo que el abolicionismo se pusiera de moda entre las clases educadas. La compañía de cerámica Wedgwood produjo medallones que mostraban a una persona esclavizada de rodillas. ¿Acaso no soy un hombre y un hermano? Una imagen que quizás se convirtió en uno de los primeros logotipos políticos de la historia. El punto de inflexión llegó en 1807. Stieta Neutrabilisembi. Con los defensores del comercio políticos y la presión pública en aumento, Wilberforce presentó otro proyecto de ley para la abolición. Esta vez fue aprobado 283 votos contra 16 en la Cámara de los Comunes. Cuando se anunció el resultado, la Cámara se puso de pie en una ovación para Wilberforce, quien permaneció sentado llorando en su asiento. El 25 de marzo de 1807, la Ley de Comercio Sanción Real. Ahora era ilegal que cualquier súbdito británico comerciara con personas esclavizadas. Hacerlo ilegal era una cosa. Tenerlo era otra. Gran Bretaña destinó recursos reales a la supresión, incluyendo patrullas navales frente a África Occidental. Con el tiempo, las fuerzas británicas interceptaron barcos esclavistas y los llevaron a tribunales del almirantazgo y comisiones mixtas. Decenas de miles de personas fueron sacadas de barcos capturados y muchas desembarcaron en lugares como Sierra Leona u otros puertos controlados por los británicos. Pero incluso esta liberación podía ser dura e inestable. Muchos cautivos rescatados llegaban enfermos, desnutridos y traumatizados, y los brotes de enfermedades eran comunes en las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban. Y la libertad no significaba automáticamente seguridad. El fin del comercio legal fue un punto de inflexión importante, pero sus consecuencias aún implicaban coerción, pobreza e incertidumbre para personas cuyas vidas ya habían sido destrozadas. Así que la abolición tenía límites en dos direcciones al mismo tiempo. No puso fin al tráfico ilegal lo suficientemente rápido y a menudo no logró ofrecer un trato humano a las personas que sacaba de los barcos. Pero el fin del comercio legal no significó el fin del comercio real. La abolición británica solo cubría los barcos británicos y las colonias británicas. Los portugueses, españoles, franceses, holandeses y estadounidenses siguieron traficando. E incluso después de que esas naciones prohibieron oficialmente el comercio, Estados Unidos en 1808, Países Bajos en 1814, Francia en 1815, el contrabando ilegal continuó a gran escala. Los traficantes de esclavos se adaptaron, usando barcos más rápidos, banderas falsas y funcionarios corruptos para evadir las patrullas antiesclavistas que la Marina Británica desplegó a lo largo de la costa africana. Casi el 30% de todos los africanos esclavizados transportados a través del Atlántico, más de 3.5 millones de personas fueron enviados después de la abolición británica de 1807. El último barco conocido que trajo cautivos de África a los Estados Unidos, el Clotilda, llegó a Alabama en 1860, más de 50 años después de que supuestamente se había terminado el comercio. La demanda de mano de obra esclavizada en Brasil, Cuba y el sur de Estados Unidos era simplemente demasiado rentable como para ser detenida solo por leyes. Y ni siquiera el fin del comercio de esclavos significó el fin de la esclavitud en sí misma. Eso requirió campañas separadas. Legislación aparte. En algunos casos, una revolución violenta. Gran Bretaña abolió la esclavitud en la mayor parte de su imperio en 833. Pero los anteriormente esclavizados tuvieron que seguir trabajando para sus antiguos amos como aprendices hasta 1838. Y los dueños de esclavos recibieron una compensación de 20 millones de libras, que hoy equivaldría a decenas de miles de millones de libras. Los esclavizados no recibieron nada. Francia abolió la esclavitud en sus colonias en 1848 después de que una revolución en París llevara al poder a republicanos abolicionistas. Estados Unidos no terminó con la esclavitud hasta 1865 después de una guerra civil.
que recibió a más africanos esclavizados, Parch, que cualquier otra nación o que de la esclavitud hasta 1888, convirtiéndose en el último país del hemisferio occidental en terminar con la institución. El legado que dejó atrás la trata de esclavos. La pregunta es casi demasiado grande para responder, pero intentemos al menos hacer un recuento parcial. En África, la pérdida no fue solo de los millones que fueron embarcados y llevados lejos. Fueron generaciones que nunca tuvieron la oportunidad de nacer. También torció el desarrollo de maneras que perduraron. Los lugares que perdieron más personas por el comercio a menudo terminaron siendo más pobres después. Cuando las redadas son una posibilidad real, cuando la traición puede significar la desaparición, la confianza deja de ser una virtud y se convierte en un riesgo. La gente se retrae, la cooperación disminuye, las redes comerciales se debilitan. Las comunidades endurecen sus límites y tratan a los forasteros como un peligro, no como una oportunidad. Durante décadas, ese tipo de miedo no solo cambia la política, también cambia los hábitos, las instituciones y lo que la gente considera seguro. En América, el legado tomó una forma diferente. Los sobrevivientes y sus descendientes construyeron nuevas culturas a partir de fragmentos dispersos de muchas tradiciones africanas. Idiomas, ritmos, creencias y estructuras familiares se transformaron bajo presión en algo nuevo. El jazz, blues, el rock and roll, el hip hop, la salsa, la samba y el reggae, todos tienen sus raíces en la diáspora africana que fue creada por el comercio de esclavos. Y no se quedó solo en el pasado. Los grandes sistemas históricos no terminan sin complicaciones. Provocan reacciones en cadena. ¿En dónde se acumula la riqueza? ¿Dónde se concentra la pobreza? ¿Cómo se forman las regiones? ¿Cómo las comunidades confían o desconfían? ¿Y cómo las identidades se endurecen o se mezclan? La trata de esclavos fue uno de esos eventos. Sus efectos no desaparecieron cuando los barcos se detuvieron. Siguieron remodelando el mundo de formas sutiles y evidentes, en más lugares de los que la gente se da cuenta. La trata transatlántica de esclavos no fue una tragedia inevitable, no fue un desastre natural que simplemente ocurrió. Fue el resultado de incentivos económicos específicos. Decisiones políticas concretas y fallas morales particulares de personas e instituciones específicas. En cada etapa, las personas tomaron decisiones para participar en la brutalidad sistémica, para ignorar crímenes evidentes. Eligieron la riqueza que ofrecía la esclavitud por encima de la humanidad que negaba. Los abolicionistas demostraron que la opinión pública podía cambiarse, que la presión política podía superar intereses arraigados. Cada año que el comercio continuó después de que se alzaron las primeras voces en su contra, representó una decisión de no terminarlo. Entender cómo sucedió, los mecanismos, las motivaciones, la resistencia, la complicidad, no es simplemente un ejercicio de conocimiento histórico. And courage is try pursue a gate of freedom and justice. En receso minds remensas the sirs frines de ganancias. Y que otros seres humanos son capaces de un valor extraordinario en busca de la libertad y la justicia. Ambas capacidades siguen con nosotros. El océano no guarda monumentos. Los muertos en el mar no dejaron tumbas. Seps Jathery en Sublántico, sin dejar rastro y en gran parte olvidados. Excepto en las historias transmitidas a través del género académico de los historiadores que reconstruyen las pruebas de lo que se hizo. Pero su historia y lo que revela sobre la naturaleza humana en su peor y mejor faceta, sobre la capacidad para la crueldad y la capacidad para la resistencia sobre los costos de la avaricia. Y el poder de la solidaridad sigue dando forma al mundo que nunca eligieron crear. Y los mapas en nuestros videos, esos son las versiones ligeras. Para nuestra tienda tomamos la misma investigación y vamos con todo. Trazos más finos, mayor resolución, textura extra, detalles geográficos que se perderían en un video. Estos están hechos para personas que quieren lo auténtico, algo que puedas consultar, colgar o simplemente tener porque es la versión que realmente queríamos hacer. El tipo de mapa que no pasas de largo lo conservas. Consulta tu favorito en nuestro sitio web en knowledgea.co o haciendo clic en el enlace.